Hey, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Cómo la están pasando este fin de semana, este domingo? Bienvenidos una vez más a un nuevo video con Jorge en Explora. Hoy les voy a contar un poco sobre mi experiencia como siendo venezolano. Llegué acá a Estados Unidos y hace cuánto vivo acá. Bueno, como muchos de ustedes saben, yo soy de Venezuela, del estado Táchira, de un pueblito bastante humilde en las montañas de Michelena. Ok, les voy a contar que yo viví en ese lugar hasta que tuve 14 años. Luego la situación en Venezuela cada vez se fue poniendo más difícil y ahí fue donde yo tomé la decisión de venir a trabajar a Colombia en un supermercado de un señor peruano que yo conocí cuando yo venía a Colombia a vender productos venezolanos con mi papá para así poder hacer dinero y comprar la comida que al cambio de pesos a bolívares en ese entonces era bueno y por lo menos nos daba algo de ganancias y así podíamos comprar la comida porque la situación en Venezuela, como muchos sabrán, estaba muy difícil eso fue como en el 2016, 2015, 2017, algo así. Entonces en ese tiempo yo conocí a un señor peruano quien me ofreció trabajo en un supermercado y ahí fue donde yo me vine a Colombia. Cuando tenía 14 años, con el permiso de mis papás, entonces ya pude venir a trabajar a Colombia. En ese supermercado recuerdo que trabajé como unos 5 o 7 meses y ya ahorré algo de dinero y ahí tomé la decisión de viajar con mi hermana a un lugar de Colombia que se llamaba Nariño, un departamento, un estado. Entonces en ese lugar viví como 3 años, era un campo, lugar de campo, trabajábamos en el campo y ahí duré como 3, 4 años trabajando y luego me resultó una oportunidad de trabajo para la ciudad con un hermano que yo tenía. Bueno, que tengo porque todavía está vivo. Bueno, entonces ya me fui con mi hermano a trabajar y ahí era como una tienda, un negocio, un supermercado y ahí trabajaba con mi hermano. Trabajé durante, no sé, bastante tiempo. Luego me fui a trabajar en otro negocio por problemas que había tenido en ese momento con mi hermano y luego ya pasaron como 2 años, 3 años. Luego mi hermano y yo ahorramos un dinero y nos montamos lo que fue un negocio de lo que ya habíamos trabajábamos y sabíamos cómo era. Entonces nosotros mismos montamos lo que fue un mini supermercado. Y la verdad nos fue bien, como no, incluso no pensamos que nos iba a ir tan bien en ese momento, pero sí la verdad nos fue súper bien. Trabajábamos 12 horas, desde abríamos a las 7, cerramos a las 10 de la noche y ese era mi horario de todas las semanas. Siempre era así. Entonces, bueno, luego montamos ese negocio y ya vinieron los problemas familiares y no sé, en un momento ah, se me ocurrió la idea de irme. Yo quería irme de Colombia, no sé, yo quería irme, incluso estaba pensando primero en irme a Chile. Tenía unos amigos, primos allá, yo les había hablado que yo quería irme para allá, las cosas no se dieron, así que tomé la decisión de venir a Estados Unidos, pero en ese momento pues yo no tenía visa para venir legalmente, pero realmente sí quería venir. Y bueno, ahí conocí a un muchacho que tenía la idea de venirse a Estados Unidos por carretera, cruzando toda Centroamérica hasta llegar a México y luego como cruzar la frontera. Él me contó de eso y ahí fue como donde me dio la idea de que yo podía hacerlo también y lo podría lograr. Entonces así fue como comenzó todo, narrándolo un poquito porque si les contara todo como es no acabaría hoy. Entonces ahí tomé la decisión de venir a Estados Unidos. Les conté a mis papás, a mis hermanos y ellos en el momento pues no estaban de acuerdo de que yo viniera a Estados Unidos. En ese momento yo solamente tenía 18 años recién cumplidos. Mi papá estaba recién operado del corazón de un infarto que tuvo. Y bueno, no estaban muy de acuerdo, pero pues ya era mi decisión, ya en ese momento era mayor de edad en Colombia, porque acá en Estados Unidos uno es mayor de edad después de los 21. Entonces yo tomé la decisión y dije, bueno, yo me voy a hacer lo que sea necesario para llegar a Estados Unidos porque quiero un mejor futuro para mí y de pronto así poder ayudar a mis papás y bueno. Entonces emprendí mi travesía
con dos amigos que también venían a Estados Unidos. Hicimos como un grupo de 3 personas, eran dos y yo. Esas 2 personas, esos dos amigos que le digo, realmente yo no los conocía, solamente que ellos también tenían la idea y quisieron agregarse como a mi plan de venirse conmigo, y bueno, yo no tuve ningún problema y empezamos nuestro viaje. Yo en ese momento yo vivía en Armenia, Quindío, que es un departamento, y nos teníamos que ir hacia otro estado de Colombia, o otro departamento como se dice en Colombia, para poder llegar a Panamá. Pero antes de llegar a Panamá teníamos que cruzar lo que se llama la selva del Darién. Llegamos al lugar donde se empieza como la travesía para la selva. Cruzamos la selva, duramos aproximadamente 2 noches, 2 días, perdón. No fue tan difícil porque, bueno, nosotros pagamos como un alto precio para que nos llevaran al lugar más cercano donde no tendríamos que caminar tanto, y como otras personas que pagan menos pero los dejan mucho más lejos y les toca caminar más y así. Pero yo pagué como $800, recuerdo, para que nos dejaran en un lugar no muy lejano, y solamente duramos dos días para poder llegar a Panamá. En el transcurso de la selva, con esas 2 personas que venían conmigo, discutimos, hubieron problemas y tomamos la decisión de cada quien irse por su lado. Bueno, ellos dos se fueron juntos y yo iba solo por mi lado. Bueno, llegué a Panamá. Ahí, como muchos de ustedes saben, ahí lo reciben a uno lo que es la militar. Le ayuda a uno, les ayudaban porque eso ya no existe en este momento por el control de migración que hay en estos momentos. Ahí a uno le ayudaba lo que fue la militar y a salir del país, a salir lo que era de Panamá. Les cuento que la travesía pues no fue tan difícil, pero tampoco tan agradable, porque habían cosas que eran bastante difíciles. Bueno, entonces ahí ya salimos de Panamá. Bueno, salí de Panamá y llegué a lo que es Costa Rica. Cuando llegué a Costa Rica, ahí yo ya me dirigí a lo que era la capital de Costa Rica, a San José. Yo compré un boleto de un bus que me llevaba a una terminal para comprar el tiquetes para la capital. Cuando iba en ese autobús, nos paró migración, nos bajó y nos regresó, que nos iba a deportar hacia Panamá. Lo cierto es que ellos nos detuvieron los documentos. En ese momento ahí yo conocí a un muchacho, a un venezolano, con el cual hice amistad, y después que nos devolvieron los documentos pues ya pudimos seguir otra vez la ruta, y yo seguí mi ruta con el venezolano, con el amigo que hice en ese momento. Entonces ya seguimos él y yo la ruta, pasamos Costa Rica como en un día, 2 días. Luego llegamos a Nicaragua, si no estoy mal, sí, a Nicaragua. Va a salir uno por allá, aquella torre. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama este río, don Misael? San Juan. San Juan. Quisiera que la situación o la circunstancia hubiera sido de otra manera, pero no había algo más para mí en ese momento, y pues eso fue lo que hice para poder llegar hasta acá. Luego, después que llegamos a México, yo me estaba quedando en un hotel con otras personas, más mi amigo, con el muchacho que había conocido. Éramos como cinco personas. En ese hotel duramos como 15 días porque estábamos esperando un salvoconducto o un permiso para poder transitar en México. Resulta que ahí, no estaban dando salvoconductos, se estaban demorando, habían muchas personas esperando por ese permiso, así que estaban bastante demorados y no sabíamos qué hacer, realmente no sabíamos qué hacer. Entonces uno de los que estaba con nosotros, un venezolano, ¿sí?, nos recomendó que él tenía una persona que nos podía subir hasta la capital de México, hasta el DF, y nos cobraba eran 10,000 pesos mexicanos, que serían $500. Él nos dio el número,
Nosotros empezamos a hablar con la persona que era mexicana, incluso era una mujer. Entonces ellos querían que nosotros les pasáramos el dinero y que luego ellos pasaban a recogernos en la noche y nos subían en carros hasta la capital, que ellos se encargaban de pagar todo y etcétera y etcétera. Y bueno, nosotros accedimos porque nosotros teníamos el dinero, ellos no. Pagamos el dinero y nunca llegaron por nosotros. Nos estafaron. Ese mismo día que ellos nos dieron el número, ellos se fueron. Entonces, para nosotros, presuntamente, esas personas que estaban con nosotros nos estafaron. Los que se estaban quedando en nuestra misma habitación y todo, porque ellos fueron que nos dieron el número y casualmente que nos estafan y ellos se van. Así que nosotros pensamos que ellos mismos fueron quienes nos estafaron con $500. Pasó lo que tenía que pasar. Entonces en ese momento yo recordé que yo tenía un contacto de un señor que cobra cierto dinero por subirte desde pasarte todo México. Como muchos saben, México es bastante difícil de atravesarlo, o sea, de subir por el tema de migración, por que hay mucho control. Y bueno, entonces ese señor nos cobró a mi amigo y a mí $2,000 para subirnos hasta la frontera con Estados Unidos desde Chiapas, México, que es la frontera con Guatemala. Recuerdo que el señor nos cobró $2,000 y bueno, en la tarde yo le mandé el dinero confiando totalmente en que todo iba a salir bien. Nunca lo había visto en persona, no lo conocía. Entonces el señor en la tarde mandó a una persona a recogernos al hotel en el que estábamos, que nos iba a llevar a otro hotel para que al otro día en la mañana empezáramos lo que era como el viaje en sí. Nosotros le enviamos el dinero y en la tarde efectivamente pasaron por mi amigo y yo a recogernos. Nos llevaron hasta otro hotel donde habían más personas quedándose, obviamente. Pasamos la noche ahí y al otro día vinieron por nosotros. Nos llevaron a 3 personas o 2 personas por carro. No llevaban muchas personas en carro porque no querían ser como que fuera tan evidente cuando pasáramos por controles migratorios o cosas así. Un transcurso que íbamos, recuerdo que a mí, a otra persona que iba conmigo, porque a mi amigo y a mí nos separaron, otra persona que venía conmigo, nos metieron en una cajuela de un carro durante como 2 horas y solamente podíamos respirar, o sea, tomar aire fresco, era por un huequito que habían dejado entre el asiento del pasajero y la maleta, que ahí siempre hay como un hueco, y nos metieron en la maleta del carro. Realmente recuerdo que fue bastante aterrador para mí esa situación, porque pues yo nunca había pasado por algo así, entonces tenía bastante miedo. Me imaginaba muchas cosas, como que otro carro va a llegar y nos va a chocar y nos va a espichar en esa maleta del carro. Wow, fue bastante fuerte ese momento, pero ya estaba ahí, ya teníamos que hacerlo, no podíamos hacer más nada. Y bueno, hasta que nos dejaron en un lugar y ahí nos pasaba a recoger otra camioneta, y esa camioneta sucesivamente nos iban llevando de punto en punto. Fue para llegar a la capital de México. Fue una travesía totalmente loca, fue muy muy difícil México para mí. Definitivamente no fue algo fácil, pero luego ellos nos subieron a un bus que nos mandaron al DF en un punto. Después que nos bajamos de ese autobús, justo se acerca como una persona, un policía o algo así, como a decirnos que dónde está el permiso con el que estamos viajando y tal. Nosotros pues obviamente no teníamos ningún permiso, y entonces le dijimos eso al policía. El policía: no, pues entonces tienen que darme dinero si no tienen el permiso, o sea, como estafa o algo así. Y bueno, yo no tenía dinero. El que tenía dinero en ese momento era mi amigo, y él era el que estaba pagando todo por mí. Obviamente yo le iba a pagar a él. Él pagó como $50 al policía para que nos dejara ir. Bueno, ahí ya era como estábamos bien. Ahora teníamos que buscar un hotel para quedarnos unos días a ver qué pasos venían con la persona que estábamos trabajando. Y bueno, agarramos un taxi, recuerdo, y nos fuimos a un hotel. El taxista nos dijo que cobraba como 100 pesos hasta llevarnos hasta el hotel, 100 pesos mexicanos. Cuando llegamos al hotel al que íbamos a quedarnos, el taxista nos dijo que eran como $100, algo así, y nosotros dijimos como: ¿por qué? Si usted nos había dicho que solamente eran 100 pesos hasta acá.
El taxista dijo, no, es que son 100 pesos, pero por manzana, y desde donde lo recogí hasta acá hemos pasado yo no sé cuántas manzanas, y etcétera, y etcétera. Y dijo, si no me pagan lo que le estoy diciendo, voy a llamar a la policía. Realmente sentimos que el taxista se estaba aprovechando de la situación y obviamente nos amenazó y prácticamente nosotros nos sentimos estafados. Tocó pagarle esa plata al señor y para que todo quedara tranquilo y no llamara a la policía porque obviamente pues no nos convenía. Ahí en ese hotel nos quedamos, donde nos quedamos fueron como 3 días. Un hotel que está muy cerca del aeropuerto de Benito Juárez en México, bastante chévere el hotel, recuerdo. Y nada, mientras que estábamos en el hotel, pues realmente pues no teníamos mucho dinero y pues teníamos que ahorrar lo más que pudiéramos porque todavía nos faltaba mucho para llegar hasta nuestro destino. Luego el señor con el que estábamos viajando, bueno, realmente no sé si debo contar esto por acá, pero es lo que él hizo para mí y bueno, realmente funcionó. Él nos sacó a mi amigo y a mí un ID mexicano, obviamente no es real, documento falso, con el cual pudiéramos viajar desde el DF hasta la frontera en avión, ¿verdad? Nos sacó el ID, o sea, primeramente nos tomaron fotos y así, luego a los días vino una persona y nos dio ese documento. Luego compramos lo que fue el vuelo para la frontera y recuerdo que cuando íbamos en el aeropuerto para ya agarrar el avión para la frontera, para Tijuana, cuando estábamos pasando el control de migración, o sea, cuando te chequean, te escanean, que no tengas nada, uno pone todos sus documentos en una canastica. Entonces yo puse todos mis documentos, cuando fui agarré todo, pero el ID con el que yo estaba viajando, el que me habían sacado, se me quedó en esa canastica. Y yo y mi amigo seguimos nuestros rumbos como si no hubiera pasado nada. Cuando íbamos caminando adentro del aeropuerto, recuerdo que una persona iba como gritando, como esperen, algo así. Yo me volteé y nos señalaba a nosotros. Yo me asusté muchísimo porque pues lo que estábamos haciendo no era legal e incluso podíamos caer presos. Entonces muchas cosas pasaron por mi mente en ese momento, pero no podíamos hacer nada, sabíamos a lo que nos enfrentábamos y éramos conscientes de la situación porque no teníamos más opción. Entonces cuando la muchacha llega y dice, no, fue que se te olvidó tu ID, tu DNI, no sé cómo es que le llaman en México, o entonces ya como que yo, miércoles, se me había olvidado el documento en esa inspección, cuando puse todos mis documentos en la canastica. Bueno, el vuelo salía como a las 5 o 6 de la tarde, recuerdo, con Aeroméxico hasta Tijuana. Abordamos, todo chévere, no pasó nada ahí, realmente fue bastante bien. Viajamos hasta Tijuana, fueron 4 o 5 horas de vuelo. Cuando llegamos al aeropuerto de Tijuana, teníamos que pasar el control migratorio también. Recuerdo que eran como las 9, 10 de la noche, pero el señor con el que estábamos trabajando nos dijo que nos esperáramos porque venía otro avión desde Monterrey y cuando llegara ese avión tratáramos de salir con las personas que iban llegando de ese vuelo. Y así fue. En un momento mi amigo fue a buscar algo, dijo ya vuelvo. Cuando al rato recibo la llamada de mi amigo y me dice, yo ya salí del aeropuerto, ya pasé por el centro migratorio y yo estaba aún adentro, yo no había salido. Entonces yo como que le dije, ¿por qué no me esperaste? Hubiéramos ido los dos. Él me dijo no, que no había nadie y quiso aprovechar el momento. Bueno, él salió, entonces todavía faltaba yo. Yo esperé que llegara ese vuelo del que me habían dicho. Llegó el vuelo. En el momento que yo iba pasando por migración, no sé por qué, pero no había gente. O sea, sí habían agentes de migración, pero no había gente saliendo. O sea, la gente se quedó como comprando y yo estaba en ese momento solo y a mí me para migración y me pide mi documento. El agente de migración me dice que le muestre mi pasaporte y yo le dije que pasaporte yo no tenía porque no podía mostrar mi pasaporte porque obviamente yo estaba viajando con ese documento mexicano. Entonces yo le dije que yo tenía documento mexicano, o sea, le dije cédula. En México esa palabra no existe. Cédula se dice en Venezuela para el ID. Entonces yo le dije que yo tenía cédula. Yo creo que eso fue una alerta de una vez para la gente de migración darse cuenta que yo no era mexicano, pero que tenía bajo mi poder un documento mexicano. Entonces él me dijo, muéstramelo, me hizo algunas preguntas y yo pues obviamente las preguntas no tenían sentido a lo que yo respondía porque yo no sabía nada de México,
no tenía mucho conocimiento en ese momento, entonces pues prácticamente me delaté. El agente me dijo tome asiento acá, me sentó ahí al lado y habían otras personas que también iban viajando y que estaban sentadas. Recuerdo que eran como unos colombianos. Bueno, entonces yo me senté y ya me tocaba esperar lo que me dijeran, y yo esperé un rato. En ese momento, cuando empezó a salir mucha gente, porque recuerdo que habían solamente 2 agentes de inmigración y empezó a salir bastante gente, o sea, como de otro vuelo que iba llegando, y como eran 2 agentes, estaban pendientes de las personas que iban llegando de ese vuelo, y era de madrugada, ya eran como las 12 de la noche. En ese momento por mi mente pasaron muchas cosas. Yo estaba muy asustado porque no sabía lo que me podía pasar, si me iban a deportar o incluso podía ir preso. Y yo sabía que esa era la situación y sabía lo que me estaba enfrentando. Entonces yo en sí dije, tengo que hacer algo, tengo que solucionar algo, porque ¿qué puedo hacer? En ese momento, como los vi cuidados, yo dije, no, yo me les voy a escapar. Entonces frente a mí había como un lazo, una cuerda que estaba frente a mí, y ya así estaba el pasillo con el cual ya era para salir del aeropuerto. Entonces cuando los vi descuidados, yo me metí por debajo de ese lazo y salí hacia el aeropuerto. Recuerdo que yo iba caminando a paso rápido y veo que de allá para acá vienen 2 policías. Los policías me ven que yo estoy caminando en paso rápido, pero gracias a Dios ni me paran ni me preguntan nada. Entonces ya salí del aeropuerto. Cuando estoy afuera del aeropuerto hay mucho control migratorio, demasiado. Habían personas que estaban pidiéndole documentos, o sea, agentes, policías pidiendo documentos. A mí, gracias a Dios, no me pidieron documento en ese momento, y menos mal, porque si no, yo ya no tenía ningún documento. Y entonces el señor me llama, me dice dónde estoy, yo le digo estoy afuera del aeropuerto. Entonces yo estaba temblando, se lo juro que estaba un momento de pánico. Él me dice, ve y te metes al supermercado más cerca que hay. Era un Oxxo que estaba ahí cerca del aeropuerto. Yo voy y me meto en ese Oxxo, y estoy esperando que el señor pase por mí y me recoja. Entonces cuando yo estoy en ese Oxxo, veo que entra como un policía. Yo estaba totalmente nervioso, no había un baño donde me pudiera esconder. Y yo pensé que esa persona pues venía detrás de mí, persiguiéndome, buscándome. Y yo estaba tomándome una Coca-Cola, recuerdo. Vi que el señor como que estaba buscando algo, como algo para comprar. Ya me relajé, vi que el policía hizo la cola para pagar. Entonces ya él pagó y salió. Entonces yo ya pagué la Coca-Cola que tenía, y el señor con el que yo estaba trabajando me dice, ya estoy afuera, sal. Yo salí, él me recogió, y de ahí pues ya nos fuimos a un hotel a hospedarnos esa noche donde nos íbamos a quedar. Ya mi amigo estaba con el señor porque él ya había salido primero que yo, y nos fuimos y nos quedamos esa noche en un hotel. Al otro día vinieron por nosotros a ese hotel, a esa posada donde estábamos, que ya estábamos en Tijuana, pero nos iba a llevar hasta Mexicali, que eran como 3-4 horas en carro, porque ahí en Tijuana él no trabajaba por ahí, él trabaja por Mexicali. Entonces nos llevó hasta Mexicali, y de Mexicali teníamos que caminar a lo que nos dejaban en un punto con personas con el que él trabajaba. No puedo contar todo, pero ya creo que he hablado de más por acá. Bueno, lo cierto es que ahí nos dejó cerca de la frontera donde está lo que es el muro. Entonces, y ahí con las personas que él trabaja, en la noche, en la madrugada, nos pasaron, o sea, nos llevaron a lo que era el muro, y ya las personas tenían que subir como por una escalera y luego bajarse en el muro. Obviamente del otro lado de Estados Unidos habían patrullas de migración y todo, pero en ese momento, como había otro gobierno diferente y la situación era un poco diferente, pues para los venezolanos no era tan difícil en ese momento. Creo que por eso también fue que tomé la decisión de venir, porque pues sabía lo que me esperaba de este lado, que pues no era totalmente diferente a lo que hay en este momento. Entonces yo me acuerdo que yo pasé el muro, porque sí, yo salté por el muro. Recuerdo que con el amigo que yo venía fue la última persona, porque habían como 50 personas, fue la última persona en subir a cruzar. Y del otro lado de México venía como una patrulla mexicana cerca donde estábamos cruzando, y estaba más asustado porque yo no quería que a mi amigo de pronto lo agarraran cruzando y lo devolvieran, porque pues ya habíamos pasado bastante lugares juntos y no quería que
le pasara nada malo. Lo estaba apoyando, sugiriéndole que se apurara. Luego él ya saltó y bueno, ya estábamos del otro lado de Estados Unidos y ya ahí lo único que nos quedaba era entregarnos a migración y hacer todo lo que quedaba. Ahí nos entregamos a migración, nos recogieron en unas camionetas y nos llevaron a un centro migratorio. En ese centro migratorio pues a uno le retienen todas las pertenencias y le hacen como un chequeo, te piden todos tus datos y luego te meten a un cuartico, el famoso cuartico que muchos de ustedes conocen. En ese cuarto habían muchas personas, no había lugar donde sentarse, lugar ni para estar parado, habían muchos hombres, recuerdo, porque hombres y mujeres iban separados y niños también. A uno le entregan como una manta térmica para que se proteja del frío, pero no es suficiente porque ahí adentro tienen el aire prendido demasiado alto. No sé si tal vez es para matar o contener alguna enfermedad que tal vez alguna persona pueda tener, no sé. Lo cierto que hacía bastante frío y fue bastante loco lo que estaba viviendo en ese momento, pero no había más nada que pudiéramos hacer. Habían personas que tenían encerradas ahí 15, 20 días y realmente yo decía que yo no podía pasar todo ese tiempo ahí porque me iba a volver loco. Al otro día, como a las 10 de la mañana, nos sacan a todas las personas a tomar el sol y a darles desayuno. Nos sacaron a un patio, luego nos volvieron a meter y como a las 12 del día me llaman por mi nombre y a mi amigo también, ya como que nos iban a trasladar a otro lugar y efectivamente nos trasladaron a otro lugar, nos llevaron en un bus y en ese lugar llegamos en la tarde, nos metieron también a un cuartico, pero habíamos menos personas, ya éramos como solamente 10 hombres en un cuarto y pues mujeres aparte. Esa noche como a cada hora, cada 2 horas iban sacando una persona para pidiéndole todos sus datos, le piden todos sus datos y ya los devolvían. A mí me llamaron como a las 6 de la mañana, me pidieron todos los datos y como a las 8 de la mañana nos sacaron, nos entregaron unos documentos. Obviamente también nos hicieron firmar unos documentos porque en ese momento nos entregaron uno firma un documento como que tú entras a Estados Unidos, pero tú tienes tú tienes derecho de presentar tu caso ante un juez. Yo tengo mi corte para el 2028, agosto del 2028, y tú tienes derecho a presentar tu caso ante un juez porque cruzaste a Estados Unidos de la manera que lo hiciste, pero si no tienes pruebas contundentes para demostrarle al juez que tú de verdad necesitas estar acá, te pueden deportar. Es lo que puede suceder, ¿ves? Entonces, bueno, ya ahí nos llevaron, después que nos dieron como la libertad, nos dieron unos documentos, ya nos trasladaban a un refugio, a un hotel que trabaja con una organización y ahí nos quedamos, nos daban hospedaje por una noche mientras que podíamos resolver como si el vuelo o el pasaje para los lugares distintos que cada persona iba. Por lo menos yo iba para Nueva Jersey, que es donde estoy actualmente. Entonces ya yo compré el vuelo. Bueno, por cierto lo compró un amigo, pero él me mandó todos los datos, compré el vuelo y al otro día a las 6 de la mañana pasaba un bus, nos recogía y nos llevaba hasta el aeropuerto más cercano. Y bueno, ahí nos fuimos mi amigo y yo. Él iba para otro lugar porque él iba para Ohio, yo iba para Nueva Jersey, pues ahí ya nos despedimos. Hasta el momento no lo he vuelto a ver, por cierto, desde eso fue en el 2022, no lo he vuelto a ver. Y ya pues ahí yo llegué acá a New Jersey. Un amigo me hizo el favor como rentar una habitación que vivía con una señora colombiana, viví con ella por un tiempo, por 2 meses, ya luego yo busqué otra habitación con la que vivía con unos mexicanos, una familia mexicana que eran muy buenas personas, viví con ellos 2 años y hasta que ya pude rentar este apartamento en el que actualmente vivo. Y bueno, así básicamente esa fue mi historia de cómo llegué acá a Estados Unidos desde Colombia, porque yo vivía en Colombia y sé que muchas personas, como les dije anteriormente, se sentirán identificadas con lo que les estoy contando. No me siento totalmente orgulloso de lo que hice o lo que me tocó. Hubiera preferido otras circunstancias, pero es lo que hay. Así que si tú has vivido algo similar a esto, déjalo en los comentarios. Y bueno chicos, esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado. Si te gustó no olvides suscribirte, dale like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y nos vemos hasta un próximo video, bye, les mando un beso grande.